¿Sí? Sale. Bueno, pues comenzamos el tema, nuestra tercera parte de la soberanía de Dios en la salvación. Y quiero comenzar hablando sobre algunos versículos. ¿Por qué decimos que la expiación es limitada? ¿No? Yo creo que cuando hablamos de doctrina, siempre que hablamos de doctrina, necesitamos diferenciar dos cosas, ¿no? Aún los hombres de Dios, aquellos hombres que buscan sinceramente a Dios, en la historia vemos que aún esos hombres que aman a Dios, a veces entre ellos mismos no coinciden en las creencias. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Por ejemplo, el doctor Sproul, que ya falleció, él decía que era necesario que los niños fueran bautizados. John MacArthur, que también ya falleció, acaba de fallecer, él decía, no, los niños no tienen que ser bautizados, ¿verdad? Y John MacArthur creía, como la mayoría de nosotros creemos, en el cristianismo. Más sin embargo, el doctor Sproul, para mí, ha sido mi mejor maestro. Para mí, aunque él no lo sabe. Para mí fue mi mejor maestro, que me inspiró a buscar más de las cosas de Dios. Pero él, más sin embargo, él decía que los niños deberían ser bautizados. Lo que él no creía, a diferencia de la Iglesia Católica, es que el bautismo no es que salve al niño, ¿verdad? Sino él decía que era una forma en que entraban al pacto o a la protección de la familia si es cristiana, ¿verdad? Así como el pueblo entró al pacto, el pueblo de Israel, los niños eran circuncidados. ¿Y por qué un niño era circuncidado si no tiene razón? Bueno, porque desde niños se enseñaba que ellos nacían en un pacto, ¿verdad? Con Dios, pero no porque se les dé la salvación. Entonces, tenemos que distinguir en que en la doctrina puede haber hombres sinceros que en verdad no buscan distorsionar la palabra de Dios y que aún así vamos a tener diferencias. Ahora, hay otro tipo de doctrinas en donde sí vemos la manipulación para que entonces la Biblia diga lo que el hombre quiere que diga, porque ya hay un interés. Y eso hay mucho, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero aclarar es que a veces en la doctrina, a veces puede haber que no se coincida en lo que se cree. Pero lo que sí hay que cuidar es que cada uno de nosotros tengamos la sinceridad de estar en busca de la verdad. Que no estamos buscando nuestras ideas, nuestros propósitos. Que si algo no me gusta, pues aunque no me gusta, yo voy a enseñar lo que yo quiero que la Biblia diga. Si caemos en esa actitud, no sirve de nada lo que estemos enseñando. Porque entonces queremos enseñar lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces debemos de guardar nuestro corazón y de tener un temor a podernos equivocar, ¿verdad? Y hay reglas para no caer en ese error. ¿Cuál es una de esas reglas? Permitir que las Escrituras hablen por sí solas. Permitir mostrando versículos que amplíen el tema. Lo que no se vale, como dije al principio, es que de un versículo hagamos una doctrina y que de ese versículo no encontremos nada en las Escrituras para poder sostener esa doctrina. Eso sí es muy peligroso, ¿verdad? Entonces quiero hablar sobre algunos pasajes que algunos ya conocen, que ya hemos citado, que hablan de esa expiación limitada. Por ejemplo, Juan 17:9, orando aquí Jesús dijo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hablando aquí Cristo de que hay un grupo especial en donde Dios escoge en la eternidad, y cuando Dios escoge, entonces Cristo, hablando en un sentido reducido, Cristo viene y muere por ellos. ¿Y quién se encarga entonces de llamar a esos escogidos? El Espíritu Santo, que es lo que vamos a hablar esta mañana. ¿Quién los escoge? Dios. ¿Quién se encarga de pagar el precio por los escogidos? Cristo. Cristo. ¿Y quién hace la obra de traerlos al redil? El Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. Luego dice Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo,
para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, aquí no está hablando de que, Señor, tú me dices al mundo, y yo quiero que donde yo esté, el mundo esté ahí, porque vemos que eso no es así. Entonces, estamos viendo pues que el rescate, o como dicen algunos teólogos reformados, la expiación en realidad fue limitada. Entonces la pregunta que estamos planteando desde el domingo pasado es ¿por quién fue ofrecido este rescate? Esa es la pregunta. ¿Por quién Cristo murió? Porque si Cristo murió por toda la humanidad, sin excepción, ninguno debe de perecer. Porque yo les pregunto, el precio, el valor de Jesús es de infinito valor que no hay nada que no pueda pagar. Si Él hubiera querido salvar a la humanidad y si Él se hubiera propuesto esto, lo hubiera hecho. Porque es Dios, porque no tiene límite Dios. Para Dios nada es imposible. Si para Dios fuera imposible salvar a toda la humanidad sin excepción de ninguno, entonces no fuera Dios. Entonces aquí la pregunta no es si Dios puede. Claro que Dios puede. Dios hubiera querido salvar a la humanidad, lo hubiera hecho. Pero vemos que Dios en sus designios no quiso que así fuera. ¿Por qué? Eso sí no sé. No tengo yo una respuesta. Porque lo que sí sabemos es que hay perdición. Hay un lugar en donde van a ir a aquellos que no son del pueblo de Dios. Eso es seguro. Y aunque muchos no crean en la doctrina de la expresión limitada, al menos sí creen que la mayoría de la gente del mundo va a ir a perdición. Entonces podemos decir que Cristo no murió por todos. Entonces, por el ejemplo que puse de Valeria, Dios no puede decir, Cristo pagó el precio de nuestro pecado, entonces Dios no puede exigir el pago dos veces. Primero, de la mano de mi sustituto que es Cristo. Cristo sufrió en la cruz, el juicio de Dios, pagó el precio. Pero tampoco Dios, si se pagó el precio, tampoco sería correcto de que una vez que Dios haya pagado ese precio, entonces la gente que abra sus ojos en el infierno siga pagando por lo que Cristo ya pagó. Que de alguna manera podríamos decir que esa persona de alguna manera estaría pagando dos veces el precio de su pecado. Cristo en la cruz que pagó su pecado, pero como que no alcanzó el pago, entonces el hombre sigue pagando su pecado en la cruz. Y que obviamente eso no enseña la Biblia. Si Cristo pagó el precio de la humanidad, entonces no tiene que haber ninguna persona en el infierno pagando su pecado, porque el precio que Cristo pagó en la cruz, Cristo lo cubrió. O pagó el precio de toda la humanidad, o solamente lo pagó por aquellos que Dios eligió. No es un capricho de decir, ¿cómo es posible de que Dios no haya muerto por toda la humanidad? Bueno, si hubiera muerto por toda la humanidad, no tendríamos que tener a nadie perdido en el infierno. Entonces no es posible que una vez que Cristo llevó el castigo de la humanidad, después que algunos abran sus ojos en el mismo infierno, se den cuenta que siguen pagando el precio de su maldad. Entonces, como punto número 1 de esta mañana, el número de personas que fueron predestinadas para salvación está determinado por su poder. ¿Por qué hay gente salva? Solamente lo podemos entender porque son salvas por su poder. O sea, no nos debe de caber ninguna duda que tanto los cristianos y los no cristianos merecen el infierno. Eso no debe de caber duda en ningún cristiano. ¿Y por qué sigo afirmando que los cristianos merecen el infierno? Porque los cristianos, como dije el domingo pasado, seguimos pecando. Y ya quedamos que no es cuestión de cantidad, ¿no?
¿Cuántos pecados tenemos que cometer para perder la salvación? ¿O cuántos pecados tenemos que pagarle a Dios? ¿O cuántos pecados tenemos que hacer en nuestras vidas para que merezcamos el infierno? Es que eso no es así. No podemos medir cuánto es suficiente para salvarnos o cuánto es suficiente para no salvar. Eso no es así. Si pecas y no tienes el pago de Cristo, tienes que morir, tienes que pagar por tu pecado. Entonces nosotros somos salvos solo por gracia. Porque si seguimos pecando legalmente, en un sentido legal, merecíamos morir en el infierno. Pero debido a que Cristo pagó los pecados de antes, del presente y del futuro, es que somos salvos. Y no me vayan a decir, entonces si Cristo pagó todos nuestros pecados, entonces hoy puedo seguir pecando, como muchos creen. Bueno, pues si eres cristiano no quieres pecar. Esa es la idea que tiene la gente. Entonces, como que el cristiano a veces está buscando una oportunidad para salirse del huacal de Dios, ¿no? Y seguir pecando. No. El hombre que ama a Dios no quiere seguir pecando. Al menos ese debe ser algo en nuestro corazón. Que no nos deleitamos en fallarle a Dios. Entonces, el número de personas que fueron predestinadas para salvación está determinado por su poder. Es decir, que Cristo no muere en la cruz para ver si lograría la salvación. Cristo, cuando Él muere, Él no sabía, de alguna manera, si Héctor se iba a salvar. Él no sabía. Él muere para ver quién va a creer en Él. Pues dice la Biblia que fuimos escogidos antes de la creación del mundo. Él sí sabía. Él sí sabía que venía. Él sí sabía por quién iba a morir. Porque tampoco está pasando por alto los pecados de la humanidad. No está pasando por alto los pecados de Héctor. Tenía que pagar. Entonces Cristo no viene para ver si lograría la salvación. Si el Señor posee toda la potestad en los cielos y en la tierra, nadie puede entonces resistir eficazmente a su voluntad. Ahora, es cierto que Dios no puede obligar a nadie a ser salvo si alguien no quiere. Eso es cierto. Dios no puede obligar a nadie para ser salvado. El hombre por naturaleza tiene una enemistad contra Dios. O sea, el hombre por sí solo no se acerca a Dios. Al menos si Dios no hace la iniciativa. Al menos si Dios no da el primer paso. O como dice, si no es que Dios nos ama primero, es que el hombre no se acerca a Dios. Si Dios no perdona sus pecados, si Dios no les habla a través de sus profetas como en el Antiguo Testamento. Entonces es cierto que Dios no obliga a nadie para ser salvo. Pero la salvación de cualquier pecado de cualquier pecador entra, a pesar de todo, en la esfera del poder divino. Si tú no quieres ir al cielo, pero Dios te predestina, Dios en su poder te cautiva de tal manera que quieras ir al cielo. Porque no puedes resistir a su poder. Los cristianos verdaderos que van al cielo, yo hasta ahorita no he escuchado a nadie, pero los cristianos verdaderos que han sido salvados y que aman a Dios, yo no he escuchado a nadie que diga, es que yo soy salvo, Cristo me salvó, amo a Dios, pero no quiero ir al cielo. Yo no he escuchado eso. Yo al revés, todos los que son sinceramente salvos, sinceramente aman a Dios, todos quieren ir al cielo. Hasta ahorita yo no he escuchado a alguien que está obligado. Es que Dios me obligó, aunque yo no quiero ir al cielo, pero bueno, ya, ¿qué puedo hacer? Dios me está obligando. Dios te cautivó a través de su poder.
Porque por naturaleza no queríamos acercarnos a Dios. Por naturaleza no queremos obedecer a Dios. Pero Dios tuvo que hacer algo en nuestras vidas para que entonces quisiéramos estar con Él. Entonces, es a través del poder divino que vence esta enemistad para podernos acercar a Dios. Dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Este versículo, el predicador Sproul, Charles Spurgeon, él hace una predicación de ese versículo, Juan 6:44. Y explica Juan 6:44 de cómo es que el hombre no quiere venir a Dios. ¿Y qué dice este versículo? Que es una imposibilidad. El hombre no puede, dice. Ninguno puede venir a mí. No es que quiera, no puede. No puede venir a Dios. Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Obrar en tu vida, obrar el nuevo nacimiento para que entonces quieras, que tengas el deseo de acercarte a Dios. Entonces es el poder divino venciendo la enemistad innata del pecador lo que hace que éste venga a Cristo para que tenga vida eterna. Entonces nos preguntamos, esta enemistad no es vencida en todos. La pregunta es, ¿por qué? Y que obviamente no es debida a ninguna razón que exista en el hombre. Porque muchos quieren dar la explicación o le quieren ayudar a Dios. Bueno, ¿y por qué algunos no vienen a Dios? Porque la gente no quiere, porque tiene el corazón duro, porque la gente prefiere amar al mundo. Y de alguna manera eso es verdad. Pero nosotros estamos en la misma categoría. ¿Y por qué nosotros sí que hicimos? ¿Porque éramos más listos o éramos más espirituales? Eso no enseña la Biblia. Porque el Espíritu Santo obró en nuestras vidas para que entonces quisiéramos venir a Él. Porque dice lo que acabamos de leer es que no podemos venir a Él si el Padre no lo trajere. Y es a través de la obra del Espíritu Santo que obra en la vida del incrédulo para que entonces lo atrae a Cristo. Esta palabra aparece en varios versículos del Nuevo Testamento. Es cuando Pablo es llevado a la cárcel, dice que es llevado, es la misma palabra. Si Cristo no nos atrae, es la misma palabra. Y que de alguna manera significa arrastrar. Qué duro esto, ¿eh? Pero Dios, cuando nos toma, dice, nos arrastra. Porque de momento no queremos, pero después, ¿qué? Cautiva nuestro corazón. Así es el hombre de necio y de terco, que por su propia voluntad no quiere acercarse a Dios. No hay que malentender que la gente ama a Dios, sí quiere, ama a Dios, pero ama los beneficios. Quiere la bendición. Quiere que Dios lo proteja como un sicario. ¿Ustedes creen que los sicarios no se persignan antes de salir a trabajar? Se persignan, pero no quieren dejar de pecar, no quieren dejar de seguir haciendo la maldad. Y nos confundimos con eso. Es que la gente no se quiere acercar a Dios. Sí, la gente se quiere acercar a Dios, pero en su forma, en su conveniencia. Quieren usar a Dios para su beneficio, pero no están arrepentidos de su pecado. Como la señora que tiene una imagen grandota en su casa y todos los días le prende veladoras, pero odia al vecino. Tiene un rencor hacia el vecino. Pero muy devota, ¿no? Del santo o de la Virgen. Y así vemos mucha gente. Entonces Dios hace que el hombre quiera venir sin destruir su responsabilidad humana.
Entonces, en el último análisis de lo que estamos diciendo, no es cuestión de que el hombre quiera o no quiera, pues por naturaleza ninguno quiere. El querer venir a Cristo es el resultado final del poder divino obrando en el corazón y en la voluntad del hombre. Si Dios hubiera querido, podía haber salvado a toda la humanidad, pero solo ganó el corazón de algunos para sí, y todo recae solo en su voluntad. ¿Por qué algunos van a Cristo? Por su voluntad. Solo por su voluntad. Veremos algunos pasajes que expresan esta voluntad de modo expreso, la redención limitada. Isaías 53:8. Algunos pasajes que nos hablan de esta redención limitada. Isaías 53:8. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Está hablando de un pueblo. Obviamente es una profecía. De momento se refiere a Israel, pero en realidad, en el sentido espiritual, está hablando de su pueblo. Él va a rescatar ¿a quién? ¿Al mundo? No, a su pueblo. Es su pueblo. Dice Mateo 20:28. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Por toda la humanidad. No, dice por muchos. ¿Qué vemos? Expiación limitada. No, es que Cristo murió por todos. Es que lo que dice, eso dice las Escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es que cuando dice Dios amó al mundo, no siempre es, fue empadronado todo el mundo. ¿Ustedes creen que fue empadronado todo el mundo? No, son expresiones. Pero a veces no significa lo que a veces nosotros queremos entender. También hay una predicación de este predicador, no me acuerdo el nombre, hablando de Juan 3:16, explicando que todo el mundo no es todo lo que nosotros que queremos entender. Dice Juan 10:11. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida, ¿por quién? Por las ovejas. ¿Y saben de qué está hablando este pasaje? Está hablando de los cabritos. Está hablando de aquellos lobos rapaces. Pero hay un pueblo especial que le llama ¿qué? Sus ovejas. Dice que por sus ovejas, dice, Él da su vida. Él da su vida. Él está, ¿para qué? Para que no se pierda ninguna. Entonces está hablando de un redil de ovejas en la cual por ellas ofrece su vida. Obviamente no está hablando de todo el mundo. ¿De qué está diciendo aquí? Expiación limitada. Hechos 20:28. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. ¿A quién? ¿A quién ganó? A su iglesia. ¿Y quiénes están conformando las iglesias? De los que son llamados, de los que han sido elegidos. Pero ¿por qué reducirlo a una iglesia si Él murió por todo el mundo? Expresión limitada. Habla de su iglesia. Y específicamente está hablando, esos están en la iglesia, dice que él ganó por su propia sangre. Entonces no murió por todos, sino por aquellos que Dios había llamado. Dice Juan 13:1. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre,
como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿A quién? A los suyos. Amó a los suyos. Amó a los suyos que estaban en el mundo. Bueno, no todo el mundo. Y esos que estaban en el mundo, dice que los amó. ¿Cuándo? Hasta el fin. No es el tema, pero hablamos de que la salvación no se pierde. ¿Y por qué no se pierde? Porque dice que Él ha amado hasta el fin. Nos ama sin límite. Amén. Entonces dice Juan 13:1 que amó a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Juan 17:19 dice Juan 17:19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hablando de expiación limitada, no todos, hablando de ellos. Y por último, como punto número 2, veamos la soberanía del Espíritu Santo en la salvación, cómo el Espíritu Santo interviene para salvación. Entonces, así como el Padre eligió desde la eternidad, el Hijo muere por los elegidos en rescate por ellos, el Espíritu Santo nos va a estar obrando para salvar a todos esos elegidos. ¿Y cómo vemos la obra del Espíritu Santo? Yo creo que una de las referencias más clásicas de entender la obra del Espíritu Santo es cuando vamos a Juan capítulo 3. Esa famosa plática que Jesús tuvo con Nicodemo, ¿se acuerdan? Y dice en el versículo 8, el viento sopla, hablando del Espíritu Santo, hace una referencia, un contraste. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Entonces, en este pasaje hace una comparación entre el viento y el Espíritu Santo, diciendo, ambos son soberanos en sus acciones y ambos son misteriosos. Eso es lo que está hablando aquí. Ambos son soberanos y ambos son misteriosos. ¿Y por qué dice que es soberano? Porque el viento no es algo que el hombre pueda dominar. El viento no pide permiso para decirle por dónde tiene que ir. El viento sopla, dice, por donde quiere. No tiene restricciones. No hay nadie que lo pueda limitar. Va de aquí a allá, ¿verdad? Sin estarle pidiendo permiso a ninguna persona. Está comparando aquí Jesús al viento de esa obra que tiene, ¿verdad? Que es como soberano, ¿verdad? Que el viento fluye por donde quiere. Y así es el Espíritu Santo. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no pide permisos. No está viendo si alguien se porta bien o alguien se porta mal. El Espíritu Santo es soberano. Él de repente en un día puede ganar a 2 o 3 personas, pero en otro día puede ganar una multitud. Pero ya sea que él obre en pocos o en muchos, el Espíritu Santo no consulta a nadie. Él obra. ¿Y cuál es la manera en que el Espíritu Santo obra? ¿Cuál es el designio en que la manera Dios iba a tocar a aquellos que habían sido elegidos? Como la pregunta que me hizo mi hermana el domingo pasado. A través del Evangelio. ¿Cómo son llamados aquellos
que Dios ha elegido? A través del Evangelio. Es el Evangelio que compartimos, ¿verdad? Y a través del Espíritu Santo es el Evangelio que obra en el corazón del hombre, vence su resistencia, ¿verdad? Abre sus ojos, y una vez que abre sus ojos, puede ver el reino de los cielos. Jesús le dijo a Nicodemo, tú no puedes ver el reino de los cielos si no naces de nuevo. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, el nuevo nacimiento es debido a la obra soberana del Espíritu Santo. Entonces, el Padre quiso nuestro nuevo nacimiento. El Hijo lo hizo posible por su trabajo. Pero es el Espíritu Santo que lo llevó a cabo para que seamos nacidos del Espíritu. Y así como nada tuvimos que ver en nuestro nacimiento natural, obviamente, mucho menos tenemos algo que ver en nuestro nacimiento espiritual. ¿Quién eligió venir a esta vida? Como a veces se quejan mis hijos, es que yo no dije que quiere. Pues sí, ¿no? Tú no tenías, no se te preguntó. Porque no estaba en ti, venir o no venir. Y si no pudimos elegir dónde nacer o con qué padres tener o en qué país nacer, pues mucho menos el nuevo nacimiento espiritual. Porque el nuevo nacimiento espiritual, así como el natural es obra de nuestros padres, el nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. Dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Dice, el Espíritu es el que da vida. Es el que da vida, es el que hace que suceda la conversión, el nuevo nacimiento. La carne, para nada aprovecha. Pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso la importancia de predicar el Evangelio. Porque Pablo dijo, el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿En dónde radica la conversión? A través del Evangelio. Predicamos el Evangelio porque tiene el poder para poder transformar la vida de la gente. Ahora, nosotros estamos hablando de una parte que obviamente le corresponde a Dios en la salvación, pero nosotros, en una forma estricta, nosotros no somos Dios. Nosotros no vamos a preguntar si alguien es elegido o no es elegido. Eso no es nuestra tarea. ¿Y cuál fue el mandamiento que Dios nos dio? Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Nosotros no escogemos quién se va a salvar o quién no se va a salvar. A nosotros no nos debe de importar eso. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio y predicar cuanta gente se nos cruce. Que Dios lo toque o no lo toque, eso no es nuestro problema. El problema es cuando no predicamos el Evangelio. El problema es cuando no obedecemos al mandamiento de predicar el Evangelio. Porque solamente la gente se salva a través del Evangelio. Parece contradictorio, pero si no hay Evangelio, no hay salvación. Pues entonces no, que Dios es soberano. Pues sí. Pero la manera en que Dios quiere salvar a la gente es a través del Evangelio. Entonces, en resumidas cuentas, es el Espíritu Santo que nos da vida. Pero sigue siendo la pregunta, ¿pero por qué no les da vida a todos? Es cierto, no a todos les da vida. ¿Por qué? La mayoría dice que muchos no nacen de nuevo porque no ponen su confianza en Cristo. Pero como ya hemos enseñado, la fe no procede al nuevo nacimiento, sino al revés. Es la consecuencia del nuevo nacimiento. Decía un hombre de Dios que la fe en Dios es una planta exótica, algo que no se da en el corazón del ser humano. Es una planta tan especial la fe
Ese que no nace de nosotros, sino Dios nos la pone en nuestras vidas. Dios nos da el don de poder creer. Así dice Efesios capítulo 2, me parece que es el versículo 9. Porque la fe es un don de Dios para que nadie se gloríe. Es que yo tenía mucha fe y por eso yo sí me convertí. Es un don de Dios. Le es otorgado a través del Espíritu Santo. A una mujer dice que le abrió los ojos, le abrió el entendimiento para que pudiera escuchar el Evangelio de Pablo y pudiera ser convertida. Dios siempre ha hecho eso, no nos debe de extrañar. ¿Se acuerdan del pozo en el portal, en el pórtico en donde estaba el paralítico? Habían cientos, dice ahí, de enfermos que esperaban el movimiento del agua. Pero Jesús nomás sanó a él. ¿Y los demás qué? ¿Y por qué a los demás no los sanó? No sabemos. Pero Dios siempre ha escogido, siempre. Desde el comienzo. Escogió a Abraham. ¿Y por qué Abraham? Pues Abraham. Escogió una nación. Siempre ha sido así Dios. Es que Dios es parejo para todos. No, no es parejo. Dios siempre ha tenido un remanente. Siempre, siempre. Y lo vemos a lo largo de las Escrituras. Usando a ciertas personas, a ciertos hombres y no todos. Sí, estamos de acuerdo que no todo, las generaciones que han vivido escucharon el Evangelio, ni supieron que había Evangelio. ¿Y ustedes creen que Dios no podía haber hecho que esa gente escuchara el Evangelio? Pero ¿por qué Dios no quiso que esa gente escuchara el Evangelio? Es que si nos ponemos a pensar, Dios no eligió al mundo, no a todo el mundo. Si lo hubiera hecho, Dios a través de sus ángeles hubiera compartido el Evangelio a toda la humanidad para que la humanidad se hubiera salvado. Pero ha habido naciones enteras que murieron sin conocer el Evangelio. Yo diría que la mayoría de la gente que ha muerto en este mundo ha muerto sin conocer de Cristo. Porque estaba limitado a Dios, porque era tanta chamba que Dios no podía hacerlo. No. Porque no queremos aceptar que hay una expiación limitada. O al menos que tú quieras lo diferente y tengas una explicación. Y si tienes una explicación, al menos yo te voy a pedir que sea bíblica. Porque podemos especular y no, es que no me gusta. No, tenemos que ser bíblicos. Entonces, lo que yo quiero que quede claro esta mañana es que no es por falta de poder de Dios. Si Dios hubiera querido, hubiera salvado a la humanidad. Si Dios hubiera querido, es que toda la humanidad hubiera escuchado el Evangelio de Cristo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero no ha sido así. Amén. Señor, esta mañana te damos gracias. Yo sé, Señor, que a veces confrontarnos con estos pasajes, Señor, a veces los pasamos por alto, Señor, y no nos detenemos a indagar, Señor. Pero yo creo que la mayoría sí vemos, Señor, lo que sucede, pero no lo queremos aceptar. Aún sin esta enseñanza, Señor. Pero la vida nos muestra, Señor, la vida nos muestra que a veces es diferente, Señor, como nosotros queremos creer. O como nos gustaría creer, Señor. Y a veces, Señor, nos ponemos como más piadosos que tú, Señor. A veces nos sentimos más buenos que tú, Señor, porque a lo mejor nosotros estuviéramos pensando en que nosotros sí salvaríamos a la humanidad. Que nosotros sí tenemos bondad, Señor, cuando en realidad, Señor, es una bondad falsa, Señor. Una piedad falsa en nuestras vidas.
Y no queremos abrir nuestro corazón, Señor, lo que tu palabra dice, lo que tu palabra nos enseña, Señor. Obviamente, Señor, estos temas están ahí, Señor, porque tú quisiste, Padre, que pudiéramos entender, Señor, hasta cierto límite, Señor, todas estas enseñanzas, Señor. Pero también entendemos, Señor, que no tenemos todas las respuestas, Señor, porque no vienen en tu palabra. Y tampoco queremos especular, Señor, tampoco queremos inventar algo que no viene en ti, Señor. Algo que nosotros inventemos, Señor, y que nazca solamente de nuestra mente, Señor. Líbranos de especular, Señor, tu palabra. Líbranos, Señor, de inventar enseñanzas y doctrinas, Señor, que no están sustentadas en tu palabra, Señor. Hay muchos misterios, Señor. Hay muchas cosas que no entendemos de momento, Señor. Pero eso no quiere decir, Señor, que tú no hagas las cosas de una manera santa, de una manera justa. Eso no quiere decir, Señor, que no hay una respuesta, Señor, a lo que no entendemos de momento, Señor. Pero lo que nos hace ver, Señor, esta mañana, Señor, es que si nosotros estamos aquí, nosotros tenemos que rendir de rodillas. Tenemos que caer de rodillas, Señor, dándote gracias, Padre, porque al menos estamos aquí escuchando tu palabra, Señor. Pudiendo estar, Señor, alejados de ti, Señor, revolcándonos en el mundo, hoy estamos aquí, Señor, tratando de cambiar nuestras vidas, de ser diferentes. Y si estamos aquí, Señor, es que podemos estar seguros, Señor, de que estás obrando en cada uno de nosotros, sin merecerlo. Sin caer en la vanidad, Señor, porque cuando hablamos de salvación, Señor, cuando hablamos de que somos gente salva, Señor, sabemos que no es por nada nuestro, Señor. No hay nada de qué gloriarnos, Señor, en nosotros mismos. Antes debe de haber humildad, Señor. Un corazón contrito y humillado, Señor. De ser agradecidos, Padre. De ser personas que te alaben y que te exalten por tu bondad, Señor, por tu gracia inmerecida en cada uno de nosotros, Padre. Y que en vez de hacernos orgullosos, de vernos gente pedante, Señor, presumiendo que somos salvos, al revés, Señor. Debemos tener demasiada humildad, Señor, porque no hay nada que merezcamos, Señor, no hay nada, Señor. Y te pido, Padre, que esta enseñanza, Señor, quebrante nuestro corazón, quebrante nuestras vidas, Señor. Nos postremos ante ti, Señor. Y aunque a veces, Señor, la vida es complicada, la vida es difícil, Señor. A veces nos toca lidiar con cosas complicadas, Señor. Que no permita, Señor, que haya murmuración, sino que doblemos rodillas, Señor, y podamos confiar en ti, Señor. Que podamos descansar en ti esta mañana, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Y te bendecimos en el nombre de Jesús, Padre. Gracias también.